Como oramos, la palabra de Dios nos va a confrontar el día de hoy. Y el título suena muy atrevido tal vez, suena muy irreverente tal vez, y si no lo entendemos puede sonar fuera de contexto. Y no hagas de Jesús tu Señor y Salvador, o no haga de Jesús su Señor y Salvador. Y esto suena así como contradictorio, que no es así como debe de ser, que no lo debemos de hacer nuestro Señor y Salvador. Vamos a leer unas escrituras como contexto para entrar en el tema. Vayan conmigo a 2 de Samuel 22:3. 2 de Samuel 22:3. Cuando esté ahí, dígame amén. O el que lo quiera leer, léalo con toda confianza. 2 de Samuel 22, verso 3. Dice: fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Salvador mío, escudo mío. Vaya al Salmo 140, verso 7. Salmo 140, verso 7. Vamos a leer unas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Salmo 140, verso 7. ¿Quién lo quiere leer? Cuando le dé la cita, el que quiera leerlo, Salmo 140, verso 7. ¿Qué dice? Jehová Señor, potente Salvador mío. Potente Salvador mío. Jehová Señor. Ponga atención ahí. ¿Jehová qué? Señor, potente Salvador mío. ¿Qué más? Tú pusiste a descubierto mi cabeza en el día de batalla. Isaías 43:3. Isaías 43:3. ¿Qué dice? Y yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Yo, Jehová, soy tu Salvador. Ponga atención en las palabras que están muy marcadas, muy claras ahí. Segunda de Pedro 2:20. Se la leo, esa dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora vayan a 2 de Pedro 3:8, allá adelantito. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor ¿qué dice? No, 3:18. ¿Y qué más? Ahora en el 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Se la voy a leer otra vez y le voy a preguntar ahí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿A quién sea la gloria? ¿A quién? ¿Pero quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. Ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, dice a Jehová, no es que no sea el mismo, es el mismo, ahorita lo vamos a ver. El problema con las religiones y con las sectas es de que hemos tratado de dividir, de separar al Padre del Hijo, al Hijo del Espíritu Santo, y no nos damos cuenta de que Dios es uno, manifestado en tres personas como lo conocemos. Pero en el Antiguo Testamento Jehová se revela también como Salvador, igual que en el Nuevo Jesucristo se revela como Salvador. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 1:10, la última para comenzar. 2 de Timoteo 1:10. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ayúdenme porque acá me da mucho el aire. 2 de Timoteo 1:10. Que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, quise primero que tuviéramos un contexto bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para darnos cuenta que el mismo Jehová Salvador, Jehová Señor, pues ahora en el Nuevo Testamento, a través del Nuevo Pacto, ahora es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Pero ¿por qué el título de que no hagamos a Jesús su Señor y Salvador? ¿Que no es como debe de ser así? ¿Por qué es esto?
escuchen muy bien, cuando los creyentes o los cristianos comparten sus experiencias, sus historias, cada uno, de cómo es que llegaron a hacerse creyentes o cristianos, generalmente dicen cosas como estas, o tal vez ustedes la digan también. Yo decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal. ¿Sí han escuchado esa frase o no? Yo decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal. Y cuando reflexionamos en esa afirmación que decimos, yo decidí hacer a Jesús mi Señor y Salvador personal, no podemos evitar preguntarnos hasta dónde esa idea representa una tendencia muy peligrosa en el cristianismo de hoy. ¿Por qué? Porque de verdad pensamos que nosotros tenemos la última decisión. Y esa es la tendencia que está corriendo hoy en día. A la gente se le hace creer que ellos son los que tienen la última decisión para decidir si aceptan o no aceptan a Jesús. Pero es así como dice la Biblia. Es así. ¿Nosotros lo buscamos o Él nos busca a nosotros? A ver, ya se dividieron las opiniones. ¿Qué opinan? ¿Nosotros lo buscamos o Él nos busca? ¿Sí? ¿Y por qué tenemos la tendencia de robarle la gloria a Dios? ¿De verdad pensamos que tenemos la última decisión? Cuando creemos de esa manera, de que nosotros somos los que tomamos la última decisión, estamos minimizando la autoridad de Jesús. Y grábense muy bien esto. En realidad, ninguno de nosotros, yo me incluyo, ninguno de nosotros puede decidir hacerlo Señor. Escuche bien, ¿eh? Puede sonar así medio contradictorio, le dije. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que ninguno de nosotros puede decidir hacerlo Señor? No, porque Jesús es el Señor, independientemente de lo que usted o yo decidamos. Él sigue siendo Señor. Él sigue siendo el Señor. La Biblia dice claramente que un día toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en Filipenses 2, del 10 al 11. La pregunta no es, escuchen bien, si haremos Señor a Jesús. La verdadera pregunta es si usted y yo nos vamos a someter a su señorío. ¿Sí se entendió o no se entendió? Lo repito de nuevo. La pregunta no es si tú y yo hacemos Señor a Jesús. La verdadera pregunta es si tú y yo nos vamos a someter a su señorío. No sé cuántos de ustedes han leído la historia cristiana. Hay un libro que se los recomiendo, muy antiguo, Los Mártires de Fox. Y ahí cuenta de cómo en la iglesia primitiva, cuando duraron los 300 años de persecución, desde que Jesucristo murió en la cruz hasta el año 300, de cómo a los cristianos se les perseguía y los obligaban a confesar de que solamente había un Señor. En aquel tiempo, si alguien decía que tenía otro Señor aparte del César, muerte segura, muerte segura. ¿Y qué es lo que hacían cuando encontraban a un cristiano como usted y como yo? Le decían, ¿quién es tu Señor para ti? ¿El César o Cristo? Y si usted decía, pues Cristo, muerto. O sea, tenían que tener una determinación muy clara, tenían que tener una decisión muy firme de quién era su Señor. Pero hoy en día lo hemos diluido tanto. ¿Por qué? Porque la gente cree, o se le hace creer, que todo gira alrededor de ellos. Que todo gira alrededor de ellos. Porque hemos diluido, hemos rebajado, incluso hemos hasta quitado lo que Jesús dice acerca del precio de seguirlo. Hoy ya no se habla del precio de la cruz, de tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo. No se habla de lo que Jesús dijo, de lo que nos iba a costar el seguirlo. Y lo hemos acomodado a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestras tradiciones culturales y sobre todo a lo que el mundo dice. En pocas palabras, seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta de las enseñanzas de Jesús, lo quitamos. Y al final creamos un Jesús inofensivo que se ve de acuerdo como nosotros lo queremos ver y piensa como nosotros.
Un Jesús perdona todo, que ya no envía a la gente al infierno, dicen algunos, que ya no castiga. Creer en Jesús, escuchen bien esto, y piense bien lo que acabo de decir. ¿Ustedes creen que Jesús envía gente al infierno? ¿Creen que Jesús envía gente al infierno o no? ¿O no? ¿Qué piensan? A ver, levante la mano, ahora sí lo vamos a hacer así. Recuerde que es estudio, esto no es un monopolio donde solamente el que está delante habla como merolico y no deja participar a nadie. Y lo voy a hacer así muy democráticamente. Levante la mano el que piensa que Jesús envía gente al infierno. Bueno, los que no la levantaron, a ver, levanten la mano el que cree que Jesús no la envía al infierno. Bueno, y los que no la levantan, ¿qué son? ¿Son musulmanes, son budistas o qué son? Comprométanse, otra vez lo digo, comprométanse. ¿Cuántos creen que Jesús... Dicen los testigos de Jehová que no hay infierno? no hay infierno. Sí. La explicación de ellos, yo no sé mucho de eso, pero ellos no creen en el infierno porque tú viniste aquí al mundo y duras 100 años. Entonces en esos 100 años tú ofendiste a Dios 1.000.000 de veces. Pero Él, por todas esas veces que ofendiste a Dios, te manda al infierno por toda una eternidad. Entonces la explicación de ellos es que entonces Dios sería más injusto que tú, que te ofrezcas. Ay, miren, qué buena pregunta me acaba de hacer Abraham. Y qué bueno, porque es lo que vamos a ver hoy. Mira, qué bueno que viniste, porque hoy se te va a quitar una telaraña de la cabeza de lo que dicen los testigos de Jehová. Pues eso lo dicen ellos, ¿no? Porque quien más habló del infierno, ¿quién fue? ¿Quién más habló del infierno, quién fue? Jesús. ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién más habló del diablo, quién fue? Jesús. ¿Quién más habló del cielo, quién fue? No podemos quitar, y ahorita vamos a ver eso. Pero le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que Jesús envía gente al infierno? Levante la mano. Quiero ver las manos. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos creen que no envía gente al infierno? Levante la mano. O sea, o es melón o es sandía. Unos la levantaron 2 veces. No se quieren comprometer. Ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra. Miren, creer en Jesús ha sido siempre fundamental para seguirlo. Pero es solo el comienzo. O sea, no basta solamente con creer en Él. No basta solo con creer. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Cada milagro, cada palabra, cada situación que Jesús pasó e hizo en la tierra, la utilizó para cambiar la manera de pensar de los discípulos. Jesucristo se enfocó en un pequeño grupo para impartirle su vida, impartirle su mente, impartirle su espíritu, darles de lo que Él era para que se parecieran a Él. Jesús predicó a multitudes, pero se enfocó en un pequeño grupo donde pudiera impartirles su vida. ¿Para qué? Para moldearlos para que se parecieran a Él. Cuando Jesús estaba a punto de partir de este mundo, Él sabía que necesitarían a alguien que les ayudara a cambiar su forma de vivir y les prometió el Espíritu Santo. Y les dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, les enseñaría todo y además les recordaría cada cosa que Él les había dicho. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo le voy a dar la cita solamente y les envió la predicación. En Juan 14, del 17 al 26, Jesús da todo lo que iba a hacer el Espíritu Santo cuando Él viniera. Ahora, punto número 1. ¿Qué significaba en aquel entonces y qué significa hoy en día también, porque la palabra no cambia, ser discípulo de Jesús? ¿Qué significaba en aquel tiempo? ¿Y qué significa ahora ser discípulo de Jesús? Ser discípulo de Jesús era y es estar consagrado, agarrado, afirmado a las palabras de Jesús y a seguir practicando lo que Él mismo dijo. En Juan 8, 31 al 32, ¿qué dijo Jesucristo? A ver, ayúdenme con esa. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, el 32. Y conocéis la verdad,
la verdad os hará libres. O sea, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis palabras y van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. En Juan 15:7 también Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Este es uno de los versículos más mal manejados, más mal usados, porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, se utiliza o se repite o se recita para querer manipular la voluntad de Dios y decir, el Señor te va a dar lo que tú le pidas. Y creemos que se refiere, escuchen esto, a privilegios, a deseos humanos. Pero desde el principio, las promesas, los privilegios de seguir a Jesús estuvieron unidos a creer a Jesús con la mente. Incluso Pablo dice que los que son verdaderamente discípulos de Cristo tienen la mente de Cristo por medio del Espíritu Santo en 1 Corintios 2:16. Escuche bien, Y también exhorta a los creyentes de Roma a ser transformados por medio de la renovación de su mente en Romanos 12:2. Incluso le suplica a los cristianos de Colosas, a los colosenses, que se quiten la vieja naturaleza pecaminosa y que se vistan con la nueva naturaleza y que serán renovados a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, en Colosenses 3:9-10. Incluso a los corintios les habla de una guerra espiritual, un campo de batalla que está en la mente y de cómo pelearla en 2 Corintios 10:3-5. ¿Por qué le digo todo este contexto bíblico? Que entonces, de acuerdo a las Escrituras, la mente, la vida y el corazón de los cristianos giran en torno completamente a las palabras de Cristo. Y aquí es donde surgen varias preguntas. Escuchen bien. ¿Acaso no parece una locura que usted y yo basemos nuestra vida en pleno siglo XXI en las palabras de un hombre que las habló hace más de 2000 años? ¿Acaso no hemos tenido tantos avances o tenemos tantos avances en la tecnología, la ciencia, la cultura, desde el tiempo que vino Jesús hasta ahora? ¿Cómo sabemos que lo que Jesús enseñó sigue teniendo vigencia hoy en día? Estas son las preguntas que muchos, cuando las sacan fuera de contexto, inventan otras maneras de doctrina. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en lo que Jesús dijo, es donde comprendemos que la autoridad de las palabras de Jesús está ligada a la realidad de la resurrección de Jesús. Piensen esto, como dice la palabra, si Jesús no resucitó de los muertos, bueno, los testigos de Jehová dicen que no resucitó un cuerpo, es una de las enseñanzas erróneas. Si Jesús no resucitó de los muertos, pues en definitiva no tenemos por qué preocuparnos por nada de lo que él dijo, porque sería igual que otras religiones. Sí, me está entendiendo. Ponga mucha atención, porque ahorita se va a poner bien sabroso y se van hasta incomodar, ¿sí? Pero Jesucristo, él prometió que él resucitaría y lo hizo, cumplió lo que él dijo. Y si Jesús no resucitó, pues entonces todo el cristianismo es una farsa. Pero si Jesús resucitó de entre los muertos, si venció a la muerte, lo que nadie jamás ha hecho y jamás hará en la historia, entonces no solamente podemos aceptar lo que Jesús dijo, sino orientar toda nuestra vida a lo que dijo. Escuche bien, ahora aquí se empieza a poner bueno. La realidad de la resurrección de Jesús lo confirma como Señor, como Salvador, y no como un simple maestro, donde podemos tomar o dejar sus enseñanzas según nuestra preferencia. Cuando lleguen a su casa, lean todo el capítulo 15 de 1 Corintios, el que habla más de la resurrección de Jesús. Ahora muy atentos, muy atentos. No quiero ir demasiado rápido, porque son muchísimas citas, pero no las podemos leer todas por cuestión de tiempo. Lo bueno es de que se les envía la predicación para que ustedes lo analicen y que sean como los de Berea, para ver si de verdad es cierto lo que se predica o no. Pero lo que sí quiero es de que ustedes entiendan que nosotros tenemos que salir de esa comodidad en la que hemos caído. Una comodidad de que pues yo puedo asistir, puedo congregarme cuando yo quiera,
al cabo Dios es personal, a Él que sabe si yo creo o no creo, y muchas veces acomodamos los mandamientos bíblicos según nuestra conveniencia, diluyendo, rebajando lo que dice el Evangelio. Ahora, a la luz de todo esto, aquí estos dos puntos se ponen buenos. Número 2, ¿cuál creen ustedes que fue uno de los temas más controversiales de los que habló Jesús y siguen siendo hasta hoy? ¿Cuál creen ustedes? Lo que decía Abraham. Lo que decía Abraham. Escuche, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, les explicó que el Padre le había dado a Jesús toda autoridad para juzgar a la gente, escúchelo bien, para juzgar a la gente en todas partes y por toda la eternidad. Y el tema más controversial que sigue siendo hasta hoy es el infierno y el castigo eterno. Porque hemos querido acomodar lo que Jesús enseñó a la comodidad de la gente, para que no se sienta condenada. Y muchas veces a las denominaciones les interesa más tener miembros que tener discípulos. Las iglesias, una mínima parte son las que de verdad tienen discípulos. La gran mayoría están llenas de miembros. Aquí hay miembros, hay pocos discípulos. Yo no puedo decir que todos son discípulos, porque no todos hacen la voluntad de Dios. Ahora, escuche bien, vaya conmigo a Juan 5, 22 y 29. Se la voy a leer, Juan 5, 22 y 29. Y aquí Abraham te va a ayudar esto mucho para que tengas una base bíblica para cuando te vuelvan a preguntar y tú les dices, bueno, ¿y qué de lo que dijo Jesús? Miren lo que dijo Jesús. Juan 5, 22 al 29. Porque el Padre a nadie juzga. ¿El Padre a quién? A nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y quiénes están en los sepulcros? ¿Quiénes están en los sepulcros? Los muertos, muy bien. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Miren, el Padre ya me dio toda autoridad, y todos van a resucitar, todos, lo crean o no lo crean, pero no todos van a ir al mismo lugar, porque unos van a ir a vida eterna y otros a condenación eterna. Número 1, ahí les enseñó. Ahora, y más adelante en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, describe la escena del juicio a la que se refiere Jesús. Vamos a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Se lo leo? Cuando estén ahí, díganme amén. Síganme con su vista. Ay, miren, ahora sí. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Mire lo que dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, ¿a quién vio? A los muertos. Grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, ¿qué dice? Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Caray, ponga atención. La palabra de Dios dice que todo el que confiese a Jesús como Señor y Salvador será salvo. Pero lo hemos puesto solamente en frases. Todo el que confiese a Jesús como Señor y Salvador será salvo para siempre. Todo el que rechace a Jesús como Señor será condenado para siempre. La verdad en las Escrituras es la siguiente, escuchen bien. Quienes se niegan tercamente a someterse al Evangelio y a amar, a obedecer a Jesús, sufrirán en el juicio final un castigo eterno. Esa es la realidad. Les guste o no les guste. O nos guste o no nos guste. Esa es la realidad. Tú puedes escuchar lo que quieras oír, predicaciones donde diluyan o donde minimicen el castigo eterno, pero la realidad es que Jesús dijo otra cosa. ¿Sí? Ahora, escuche bien, esta ha sido y debe de ser la enseñanza consistente de la iglesia. No se puede dejar de lado. Pero ¿qué sucede hoy? El cristianismo moderno, o mejor dicho, bajo la bandera del cristianismo, porque no es cristianismo, muchos afirman, como decía Abraham, que el infierno no es real, porque son sectas, o incluso dicen que el infierno está en la tierra, que no es eterno, y lo envuelven con preguntas como: ¿es verdad que Dios dijo que mandaría al infierno a los pecadores? ¿Es verdad que Dios dijo que toda persona tiene que creer en Jesús para ir al cielo? ¿Es verdad que Dios dijo? Y siguen haciendo conjeturas, y todo tipo de preguntas surgen del intento solamente de torcer la palabra de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando alguien comienza una frase con que ¿es verdad que Dios dijo? ¿Es verdad que la palabra dice? Cuidado. ¿Por qué? Porque después de todo, esas fueron las primeras palabras que provocaron la caída del hombre. En Génesis 3, Satanás engañó a Adán y a Eva al poner en duda el amor de Dios y su palabra. En Génesis 3:1, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y por medio de esas preguntas, Satanás convenció a la primera pareja que el amor de Dios estaba sujeto a su propia opinión y que la palabra de Dios podía someterse a su propio juicio. O sea, elevó los pensamientos del hombre por encima de la verdad de Dios, y el pecado se abrió camino al mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando confiamos completamente en la palabra y escuchamos atentamente las palabras de Jesús sobre el infierno? ¿Qué ocurre? Vayan conmigo a Marcos 9, 43, 48. Marcos 9, 43, 48. Se lo leo, dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir ¿a dónde? Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado ¿dónde? Al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos, que dice, no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego, que dice, No se apaga. el fuego nunca se apaga. Ahora, como ya vimos en Apocalipsis 20:15, la palabra de Dios nos dice que el que no estaba anotado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8 pronostica el infierno como un lago de fuego, de azufre. Y se preguntarán, ¿acaso el fuego, que no es una figura
solamente en estos pasajes, como dicen las sectas, como dicen otros. No, es que no se refiere literalmente al infierno. No, es que no es así. Son simbólicas esas escrituras, dicen algunas sectas. Pero está claro que el fuego y el azufre no son símbolos solamente para representar un lugar tan horrendo como es el infierno. Son imágenes que describen un lugar espantoso como es el infierno. Ahora, ¿cómo es el infierno según dijo Jesús? Bueno, dijo que es un lugar de tormento donde se está consciente y de total oscuridad. En Lucas 16, 22 al 23, cuando murió el rico, ¿qué dice? Lucas 16, 22 al 23, que por cierto, volviendo a los testigos, dicen que es una parábola, pero jamás dijo Jesús que era una parábola. Jamás. Es una historia verdadera. Lucas 16, 22 al 23, ¿alguien lo lee, por favor? ¿Qué dice? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba consciente, pero estaba en un lugar de tormento. Él estaba consciente de lo que le estaba sucediendo, ¿sí? Y más adelante, alguien busque Mateo 22, 13, ¿qué dice? Mateo 22, 13, ¿qué dice? Entonces el rey dijo a los que servían: átale de pies y manos y échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en esa parábola, es así, o historia, ahí Jesús está hablando referente a lo que significa el infierno. Y más adelante, Pablo dice que es un lugar de destrucción eterna, donde la gente está separada de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Alguien lea segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, ¿De eterna qué? Ah. excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y lo más terrible de todo lo que estamos viendo, de lo horrendo que es el infierno, es que el infierno es un lugar de duración eterna. ¿De duración qué? Eterna. Jesús comparó el castigo eterno con la vida eterna. Cuando él, en Mateo 25, 46, él dijo, unos irán a condenación eterna y otros a vida eterna. Y el apóstol Juan escribió sobre los pecadores que van a ese lugar en Apocalipsis 14, 11, mire lo que dice. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. O sea, los malvados en el infierno estarán siempre muriendo, pero nunca estarán muertos. Estarán conscientes. Pero ¿qué pasa en las iglesias hoy en día y con los predicadores y las predicaciones de hoy? Ya no se predica del infierno. Es más, algunos ya ni lo creen, en el horror del infierno. Hoy en día hasta decimos con ligereza, y tal vez nosotros lo hagamos, ¿eh? ¿Cuántos decimos frases como esta? ¡Ay, tuve un día infernal! Tuve un día infernal. Hace un calor infernal. ¡Ay, hay un ruido infernal! ¿Mm? Y lo decimos de forma o de manera tan despreocupada que hablamos del infierno, que demuestra que no tenemos ni la menor idea de lo grave y horrendo que es. Pero no podemos ignorarlo. El infierno es real, al igual que el cielo. No podemos ser indiferentes, como dijo Jesús, a los pecadores perdidos, porque les espera la ira atormentadora y eterna de un Dios santo. Dios ya ha hablado y lo ha hecho claramente. Y gracias a su misericordia, Jesús no habló solamente del infierno. Número 3, también habló del cielo. ¿Qué dijo Jesús del cielo? ¿Qué dice? Jesús habló con la misma claridad que habló del infierno, también habló del cielo. Y él dice en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 3:16, un versículo que ya lo sabemos. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien lo sabe de memoria?
A ver, díganlo pues, fuerte. Todo aquel que en él cree, no que crea, que cree, tiene vida eterna y no se pierda. Incluso Jesús dijo que él iba a preparar un lugar para todos los que mueren creyendo en él. No solamente iban a tener vida eterna, sino que iba a preparar un lugar para que estuvieran con él. ¿Qué dice San Juan 14 del 1 al 6? A ver, alguien léalo, por favor. San Juan 14 del 1 al 6. Sí. Joy, ¿me traes agua, por favor, mi amor? San Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el Gracias, camino? mamá. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está claro lo que está prometiendo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que va a ir a preparar una morada. Ahora miren lo que dice Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Jesús habló muy claramente tanto del infierno como del cielo. Jesús promete vida eterna a todos los que se aparten de sí mismos y de su pecado para confiar en Él. Miren, yo en la semana me estaba acordando un hermano, se llamaba Felipe. Isabel y yo lo fuimos a ver, lo conocimos porque su esposa nos llamó allá en Oxnard para que fuéramos a verlo en el UCLA, en el hospital de Los Ángeles. En terapia, estaba en coma, duró 4 meses en coma, y Dios lo sacó de ese coma. Y él era un hombre, pero malo, había sido cholo, pero de los cholos verdaderos, ¿sí? Y después de que él salió del coma, duró 4 años, pero durante esos 4 años, yo pocas veces he visto a una persona que de verdad se entregue al Señor. Y el hermano Felipe era de esos. Era entregado al Señor y hablaba con autoridad. Él no le tenía miedo a nada, pues imagínense, había sido cholo de los bravos. Y él llegó a entender lo que significaba vivir para Cristo. Cuando ya estaba por morir, que fuimos a verlo, porque murió de cáncer después, un cáncer que le invadió y se lo llevó rápido en días. Pero lo más interesante que nos impactó más, que cuando lo fuimos a ver al hospital, Isabel y yo, le estaba hablando con poca fuerza en la voz a todos los que tenía alrededor. O sea, hasta su último aliento de vida, él lo utilizó para hablar de Cristo. Jamás lo oímos quejarse, jamás lo oímos, ay, mis hijos, ¿con quién se van a quedar si me muero? Jamás, jamás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el hermano Felipe llegó a entender lo que pocas veces nosotros, que decimos que somos creyentes, logramos entender. Lo que Pablo le dice a los filipenses. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, él estaba preso. Y él dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es ¿qué? Y el morir es. Pero de verdad lo podemos decir así. De verdad. No, hombre, si a las primeras de cambio ya andamos que no nos queremos levantar de la cama. Pero ¿de verdad lo hemos entendido o seguimos teniendo temor a morir? ¿Por qué tenemos temor a morir? Bueno, ya lo hemos estudiado. La primera causa es porque no sabes a dónde vas a ir el día que te mueras. No estás seguro.
de tu salvación. ¿A dónde vas a ir? Ahora escuchen muy bien. Creer verdaderamente en el cielo y en el infierno nos cambia radicalmente la manera en que vivimos en la tierra. Si tú de verdad crees que hay un castigo eterno, vas a tratar de cambiar tu manera de vivir. Si crees que hay un cielo, vas a tratar de cambiar tu manera de vivir. Pero si no lo crees completamente, pues te va a valer cacahuate. En buen español. Pero nos debe de animar la esperanza del cielo y nos debe impulsar a predicar el horror del infierno. Y sabemos que este mundo no es todo. No es todo lo que existe. Tú no sabes si vas a vivir mañana. Pero la trampa más mortal del enemigo, eso lo hablaremos un día, es el materialismo, que se ha metido en la iglesia como ni tienen idea. Un día lo hablaremos. Pero cada persona en el planeta vamos a morir. Acabamos de leer de que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo va a desaparecer. Hasta tu cuerpo que tienes, polvo es y al polvo va a volver. Todo. Pero, ¿de verdad lo pensamos? ¿De verdad hemos entendido lo que Jesús dice cuando dijo las palabras síganme en Mateo 4:19? Cuando Él dijo, síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Si usted y yo sabemos que Jesús vino a salvarnos del infierno para llevarnos al cielo, pues entonces no tenemos otra opción. No tenemos ninguna otra opción que pasar nuestra vida, los pocos años o muchos años que nos queden en la tierra, dando a conocer esa salvación. Si las personas que están a nuestro alrededor, incluyendo a nuestros familiares, usted ve que van camino al infierno, pues entonces debemos hablarles de Cristo, aunque se enojen. Nuestro deber es hablarles. Que Cristo es el único que puede salvar. ¿Cómo puede alguien que se dice cristiano quedarse en silencio mientras la familia, los amigos, los vecinos van camino a una condenación eterna cuando van camino al infierno? Ay, es que si le digo se va a enojar, ya no me va a hablar. ¡Que no te hable! Pero lo advertiste. Ahora ahí viene el corazón del mensaje. Todo fue la introducción. El corazón del mensaje va a ser más corto que toda la introducción. Escuche bien esto. ¿Por qué el título de que no hagas a Jesús el Señor y Salvador de tu vida? Decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador, escúchelo bien, lo diré lento. Decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador no solo es hablar y creer en Él. Requiere seguir a Jesús y proclamar a Jesús. ¿Sí lo entendieron o lo repito? Decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador no solamente es hablar y creer, requiere seguir a Jesús y proclamar a Jesús. Multitudes de cristianos dicen, Jesús me ha salvado, Jesús es mi Señor, pero no lo obedecen, ni como Señor, ni como Salvador. Y número 4, el último punto, hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador requiere obediencia. ¿Qué requiere? Obediencia. ¿Qué requiere? Obediencia. Grábelo bien. ¿Qué requiere? Obediencia. Si Jesús es efectivamente Dios, es Rey, es Salvador, es Señor resucitado, si es el único que ha pagado el precio por nosotros los pecadores y nos da salvación eterna, ¿cuál debe de ser nuestro deber? Predicar, hablar de Él a la gente en todas partes. Eso es lo único que tiene sentido en nuestra vida. Pero si no lo hemos entendido, no digas que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque no lo es, estás mintiendo. ¿Cómo cree que Jesús ve nuestra apatía? Hablando en general, también la mía, no crea que la tiro solamente para allá, ¿sí? ¿Cómo creen que Jesús ve nuestra apatía y nuestra arrogancia a no obedecerlo? ¿Cómo creen que Él ve? Cuando estadísticamente hablando, hay más de 3,000 millones de personas que van camino al infierno. El mundo tiene más de 7,500 millones de habitantes, pero casi la mitad
no conocen de Jesús y van camino al infierno. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo? Cuando creemos realmente en las palabras de Jesús y comprendemos su valor, entonces entendemos que su meta no es simplemente que Jesús sea mi Señor y Salvador personal, y que su muerte en la cruz no giró solamente alrededor de ti. Ay, es que Jesús murió para salvarme, aleluya. Sí, es parte de verdad, pero no es toda la verdad. ¿Ha escuchado alguna vez frases como esta? Ay, cuando Jesús murió en la cruz, murió por mí. Ponga atención, esto nos va a sacudir. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por mí. ¿Sí han escuchado eso? ¿O lo hemos dicho? Nada. Cuando Jesús murió en esa cruz, murió por mí. ¿Eso es verdad? ¿Que toda la gente pueda decir eso? ¿Toda la gente puede decir eso? A toda la gente le podemos decir, hermana, Jesús murió por usted. ¿Es verdad? A ver, piense bien, puede sonar contradictorio. Jesús murió por nosotros, escuche bien, para que también nosotros muriéramos. Alguien lea Gálatas 2:20, que ya lo debemos de saber de memoria. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy, no estuve ni estaré, estoy presente juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero para que eso suceda, debes de morir. Debes de morir. Pero aquí hay mucho muerto viviente, hay mucho zombie espiritual, mucho walking dead. Y no podemos detenernos ahí. Escuchen bien, esto le dije que nos va a sacudir. Según las palabras del propio Jesús, o de la palabra de Dios, Jesús murió, ¿o por qué murió Jesús? ¿Para qué murió Jesús? A ver, vayan a Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47. ¿Quién lo quiere leer? Y que se predique en tu nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Para qué murió Jesús? Para que se cumpliera un propósito, para que se cumpliera lo que Él quiere que todo el mundo haga, que se arrepientan. Jesús dice que amó al mundo en Juan 3:16 para que todo aquel que crea en el Hijo, en Jesús, tengan vida eterna. Jesús y el Padre aman a todos, como dice Juan 3:16. Escuche bien esto. Jesús y el Padre aman a todos. Lo voy a decir otra vez. Esto debe de quedar muy claro, para que se quite la idea de que Jesús no murió por todos. Jesús no murió por todos. Jesús ama a todos, pero no murió por todos. ¿Cómo? Jesús y el Padre aman a todos, como lo dice el versículo central de la palabra Juan 3:16. Pero Jesús murió y se entregó solamente por su iglesia. ¿Qué dice Efesios 5:25? A ver, alguien léalo, por favor. Efesios 5:25. Y léalo fuerte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La versión Dios habla hoy dice, y dio su vida por ella. ¿Por quién dio su vida? Por ella. Por la iglesia. ¿Por quién dio su vida? ¿Dio su vida por todos? A ver, ¿dio su vida por todos? ¿Por quién dio su vida? ¿Y quiénes son la iglesia? Los que hemos muerto,
los que hemos tomado la cruz, los que estamos muertos en Cristo, los que seguimos a Jesús, los que somos discípulos de Él. Jesús, mucho más que morir por usted o por mí, Jesús murió para formar una iglesia. ¿Murió para qué? Para formar una iglesia con gente de todo pueblo, lengua y nación. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? ¿Qué dice? Jesús ama a todos, pero no murió por todos. Decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador, eso nos debe de llevar a tomar nuestra cruz diariamente y seguirlo, como Él lo dijo en Lucas 9:23, el que no toma su cruz diariamente y me sigue, no es mi discípulo. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Cantaban este canto nuevo: tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Gentes de toda raza, pueblo y nación, pero no dice del mundo entero. No dice que de todo el mundo o todo el mundo. Seleccionó, escogió. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, escuche bien, los discípulos de Jesús saben, los verdaderos discípulos de Jesús saben que Él no es simplemente un Señor y Salvador personal que está sujeto a la aprobación de yo decido. No, los discípulos de Jesús saben que Él es el Señor y Salvador, digno de alabanza y de obediencia eterna de todo el mundo. Y cuando lo reconocen, no pueden evitar hacer discípulos en todas partes. Alguien que dice que es cristiano, que es creyente, pero jamás le predica a alguien, queda mucha duda si de verdad lo es. ¿Sí? Cuando creemos en las palabras de Jesús, cuando de verdad creemos, cuando de verdad somos discípulos, cuando de verdad hemos nacido de nuevo, eso nos da poder en el Espíritu Santo, nos da valor de nuevo para predicar su palabra, para vivir en adoración a Jesús. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15:7? ¿Qué dijo en Juan 15:7? A ver, es una escritura conocida. ¿Qué es? ¿Qué dice Juan 15:7? Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será dado. ¿Pero a qué se refiere? Esta debe de ser una de las promesas más asombrosas, escuche bien, de toda la Biblia. Jesús acaba de decir, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero la clave para comprender esta promesa, es entender el contexto, como hablábamos hace un momento al principio. Porque a veces utilizamos versículos para manipular y creer de que yo todo lo que le pida al Señor en oración, Él me lo va a conceder. No, tenemos que leer el contexto. ¿Cuál es el contexto de lo que habla aquí? Jesús en Juan 15 acababa de decir a sus discípulos que Él iba a morir en la cruz, que se levantaría de la tumba y que luego iba a ascender al cielo, que enviaría a su Espíritu para darles poder, para ser discípulos en todo el mundo. Y al hacerlo, confiando en su palabra, si tú obedecías, si yo obedecía, si los discípulos obedecían, Jesús prometió darles todo lo que necesitaran para cumplir la tarea, no sus caprichos. Ahora, de manera que no es una promesa para que usted o yo pidamos una casa nueva, un trabajo mejor, un carro mejor, mayores comodidades. Esta promesa por la que usted y yo oramos, Señor, dame todo lo que necesito para difundir tu verdad, donde quiera que vaya, hasta lo último de la tierra. Esa es la clave de esta promesa, hacer su voluntad. Lo mismo que la promesa de estar con nosotros. ¿Cuál es la condición de la promesa que Jesús dijo? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la clave de esta promesa? Todos queremos que Dios esté con nosotros, pero Jesús dijo que ¿cuál sería la condición para que esa promesa se cumpliera, de que Él estuviera con nosotros? Lean Mateo 18:20. ¿Cuál es la condición de esa promesa?
Si tú quieres que Jesús esté contigo, que Dios esté contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿cuál es la condición? En Mateo 18:20, ¿sí? Cumplir lo que dice el contexto. Mateo 18:18. Por lo tanto, vayan a todo lugar, prediquen, hagan discípulos, bauticen, enseñen todas las cosas. ¿Y qué dice Mateo 18:20? Después de que cumplamos la gran comisión, ¿qué dice? Porque donde 2 o 3 se Mateo reúnen por 18:20, 28:20, perdón. 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. se entiende, la palabra se predica sola. Entonces, ¿cuál es la condición para que Él esté con nosotros todos los días del mundo? Cuando tú cumples la tuya. ¿Cuál es la tuya? Predicar. Cuando tú enseñes a otros. Entonces, eso te va a dar la promesa que Él dijo de estar con nosotros. Pero de verdad lo hemos entendido. Llévense esto, miren. ¿De verdad queremos que Jesús sea nuestro Señor y Salvador personal de nosotros, como lo decimos? No, mira, levanta tu mano, solo repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, ¿de todo? ¿De qué? Ah, sí, de eso también. Sí, y ni saben ni lo que están haciendo, porque no dejamos que el Espíritu sea el que convenza. Nuestro deber es predicar la palabra, que el Espíritu haga su obra, es una espada, como lo dice Hebreos 4:12. Pero si no predicamos la palabra de verdad, como debe de ser predicada, ¿cómo queremos que la gente se arrepienta? Si estás predicando una palabra adulterada, si estamos predicando un evangelio que no es evangelio, solamente para tener miembros en la iglesia. No sé cuántos de ustedes, no quiero decir el nombre, pero de la iglesia, la más grande de Salamanca, que van a tener evento, hoy que es, hoy en la tarde, sí, pero miren lo que van a celebrar, escuchen, el mejor grito, a ver quién grita y premio, el que vaya vestido de charro, premio, y van a vender adentro enchiladas, pozole, todas las comidas mexicanas. Vamos a celebrar nuestra patria. Ahora, ¿está malo que hagan eso? No, pero el lugar donde lo van a hacer, sí, porque no podemos hacer de la casa de Dios casa de mercado. Y es lo que hemos estado haciendo. La mercadotecnia está invadiendo la iglesia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No sé, Marquitos y Mari, que vienen de una iglesia muy conocida en León, tampoco doy su nombre, pero ya mi hermana y mi sobrina van ahí, ya tienen asistente personal, tienen lugares VIP para el que está ahí, le llevan y le dicen, ¿qué quiere? ¿Tiene hambre? ¿Le traigo un café o una hamburguesa o un burrito? En una iglesia muy conocida en León. Ya está sucediendo y se los digo con conocimiento porque mi hermana va ahí y mi sobrina también. Nosotros tenemos el convivio al final, después de que predicamos la palabra, porque eso es bíblico, Hechos 2, 44 al 47. Pero no podemos hacer y evadir la responsabilidad de discipular al pueblo para que vaya y cumpla la gran comisión. Les vuelvo a repetir, ¿de verdad queremos que Jesús sea nuestro Señor y Salvador personal? ¿Saben lo que significa? ¿Realmente creemos en Jesús? ¿Realmente su mente y mi mente ha sido transformada por el Evangelio? Jesús dijo en Juan 14:6 que Él era el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16 dice que Él ama a todo el mundo. En Juan 3:18 dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. O sea, dicho claramente, para ir concluyendo, si usted o yo no creemos en Jesús, cuando Él dice todas estas cosas que hemos estudiado, pues entonces no somos discípulos de Jesús, si no estamos haciendo nada. No podemos decir que es nuestro Señor y Salvador. Pero si lo creemos, no vamos a poder evitar hacer discípulos, porque va a haber algo que nos queme por dentro de seguir predicando. La razón por la que usted y yo hacemos discípulos, porque le predicamos a la gente del Señor, no es porque tengamos un
sentido ligero del deber o porque, ay, es que el Señor, Jesús lo mandó. Hacemos discípulos porque se ha convertido en el principal deseo de nuestra alma. Es algo que nos quema por dentro, que nos llena más que todo. Ahora escuchen esta pregunta. Todos hemos leído en Mateo 7, 21 al 23. Vaya ahí. Con esto quiero concluir, porque los quiero dejar pensando y quiero escuchar respuestas de ustedes, porque ese va a ser el tema del próximo domingo, para dejarlos como en las series de Netflix. 7, 21 al 23. Mire lo que dice. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ponga mucha atención ahí, hay mucha enseñanza aquí. Los voy a dejar pensando, ¿sí? Porque a mí el Señor me ha estado confrontando con eso. Ahora, hablando con eso, quiero aprovechar para decirles esto. Yo les he dicho, oren cuando vayamos al Cerezo Mil, hay mucha oposición. Ahí es entrar literalmente a la antesala del infierno, ¿sí? Solo les digo esto, todo se detuvo. Nadie entra ahorita al Cerezo. Con eso les digo todo. Nadie entra ahorita al Cerezo. ¿Pero qué está haciendo la iglesia? Nada. Yo les pregunto, y sean bien sinceros, no levante la mano, solo piensen usted mismo. ¿De verdad ustedes, de las veces que les decíamos que oraran cuando fuéramos al Cerezo, no me respondan ni levante la mano ni diga, yo sí, no. ¿De verdad sí oraban? Sí clamaban y decían, Señor, glorifícate ahora que van a ir estos hermanitos allá. ¿Sí? ¿De verdad sí orábamos? Ponga mucha atención a lo que dice Jesús aquí, ¿eh? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué entienden aquí en estos versículos? Por eso dejé tiempo. 3 minutos o opiniones. ¿Qué entienden en estos versículos? El que quiera opinar. ¿Cuál fue lo que hicieron malo? Porque dice que hicieron milagros, profetizaron en su nombre. O sea, estaba correcto hacerlo en su nombre. Pero aún así dice que él no los conoció y que los iba a mandar ¿a dónde? Hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde los iba a mandar? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que no obedecieron. Dice que profetizaron, que hicieron milagros, ¿sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿sí? ¿Y a dónde van los hacedores de maldad? Pues al infierno. ¿Pero qué entienden? Les vuelvo a preguntar en estos versículos. Los vuelvo a leer y les vuelvo a preguntar. No tenga miedo a opinar, a eso vinimos. Yo aprendo también. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso el título, no haga de Jesús su Señor y Salvador. Es peligroso decir que es tu Señor y Salvador. Es peligroso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad del Padre a la cual está hablando aquí? ¿Cuál era? Nadie la sabe. ¿Cuál era? Predicar de su palabra. ¿Qué nos dejó en la gran comisión? Que como dicen algunos, debería de llamarse la gran omisión, porque no hacemos caso. Predicar. Pero ¿cómo? Pero dice ahí que muchos dirán en aquel día,
Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. De esos eventos hay muchos hoy en día, hay muchos. Campañas evangelísticas, venga por su milagro, y los venden como si estuvieran vendiendo cacahuates. Si quiere un milagro, venga hoy, reciba su milagro. Como, caray, ellos pueden manipular la voluntad de Dios, vendiendo cacahuates y liberando, sacando demonios según ellos. Pero lo curioso es de que dice, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, lo estaban haciendo correcto en el nombre de Jesús. Pero vuelvo a preguntarles, ¿qué fue lo que hicieron mal? Porque Él dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué fue lo que hicieron mal? Hicieron de todo. Hicieron de todo. Menos discípulos. ¿Hicieron qué? Todo. Menos discípulos. Menos discípulos. Menos discípulos. Sin que levante la mano. En sus años que llevan de cristianos o de conocer de la palabra, ¿a cuánta gente le han hablado ustedes de Cristo? ¿A cuánta gente le han hablado? Tal vez algunos sí, pero no todos. O en un año, ¿a cuántas gentes les hablas de Cristo? ¿Sí se dan cuenta lo grave que estamos? Yo hablaba con mi papá y lo digo abiertamente, y eso también se va con él. Ahí en los centros de rehabilitación en la iglesia Caoba, pues la conocen Marcos y Mari. El año pasado, entre los centros de rehabilitación y en la iglesia, saben, ahorita tienen 2 servicios, se llenan los 2 servicios de gente, ¿sí? Dicen papá que es un aproximado de 1,200 gentes las que tienen los domingos entre los 2 servicios ahorita, ¿sí? El año pasado bautizaron, ¿cuánta gente creen? ¿Cuánta gente creen? 1,600 bautizaron. Pero yo le preguntaba a papá, y de esas 1,600 gentes que bautizaron, ¿sí? ¿Cuántas permanecen fieles? ¿A cuántas se les disipula? Porque cumplimos lo que Jesús dice en Mateo 28, del 18 al 20, cumplimos tal vez la primera parte, que vamos y predicamos, tal vez lo hagamos algunos, y tal vez la segunda también, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero donde falla la iglesia es en el tercer punto, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahí es donde fallamos. Aquí hemos bautizado gente. Cada año hemos bautizado, si no me equivoco, o hemos tratado de hacerlo. Pero ¿dónde están todos los que se han bautizado? ¿Qué ha sucedido? ¿En qué parte hemos fallado? En la parte principal, discipular, enseñar. Porque tenemos miedo de que si discipulamos, si le enseñamos a la gente el costo de seguir a Cristo, tenemos miedo de que se vayan. Y hay que tenerlos contentos para que no se ofendan. Entonces, ¿qué ofrecemos? Milagros, señales, nos volvemos milagreros, nos volvemos exorcistas, nos volvemos de todo, pero menos discípulos haciendo discípulos. ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Vuelvo a preguntar, leyendo Mateo 7, 21 al 23, ¿qué fue lo que no hicieron? ¿Qué fue lo que no hicieron? Era que la palabra se predica sola. ¿Cuál fue su error? Hicieron todo lo que hacen todas las iglesias hoy. Hacen campañas, hacen eventos, hacen de todo. Estábamos planeando ya tener un evento aquí en diciembre. Yo la verdad no he sentido, y lo platicaba ayer con Isabel, de hacer algo ahorita. ¿Y saben por qué? Mientras ustedes no entiendan el deber que tenemos de predicarle a los que tenemos alrededor, cuando menos, pues no hemos entendido nada. Va a ser un evento más. Va a ser un evento más. Mi hijo Pablo ya tienen una casa disquera, porque ya saben que anda trabajando con una banda, ya hicieron un estudio de grabación, que para grabar a los talentos cristianos y todo eso. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? ¿Hacer discípulos o crear artistas? ¿Pero lo hacemos de verdad?
¿Lo hacemos? No lo hacemos. Por eso cuando decimos Jesús es mi Señor y Salvador, pues ten mucho cuidado lo que estás hablando. Porque muchos le diremos en aquel día, Señor, Señor, ¿quién eres tú? Pues yo mira, ¿tú qué? ¿Qué hiciste? ¿Saben cuál es lo más grave? Ay, ay, ay. Uno de los versículos, se los dejo de tarea, que más a mí me impacta de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, cuando menciona que el rey Herodes, que perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Cuando menciona que él estaba hablando en público un día y toda la gente, palabra de Dios y no de hombre, como hay muchos hoy, idolatran tanto a los pastores, a los ministros, a los predicadores, a los artistas, hacemos ídolo de todo el mundo y estaban robándole la gloria a Dios, literalmente así dice la palabra. Y no le dio gloria a Dios por lo que decía la gente, en lugar de decir, no, cállense, no fui yo, fue el Señor. Él se robó la gloria para él. ¿Y saben qué sucedió? ¿Qué sucedió? Murió comido por gusanos. Ahora yo les pregunto, eso lo digo con mucha responsabilidad, tengan mucho cuidado cuando no le den la gloria a Dios en lo más mínimo. Jamás digas que tú haces algo por ti mismo. Jamás lo digas. Cuidado. Más cuando ya conoces que el que merece toda la gloria y todo el honor es Él. Cuidado. Isabel y yo tal vez mañana vayamos a León, con eso concluyo. A ver a una amiga mía de mi juventud, cuando de los 18, de los 15 más bien, 15 a los 19, 20, pues yo era lo que era. Y me juntaba con muchos de por allá, había muchas pandillas en aquel tiempo, en los años 80, y yo me juntaba con muchos de ellos, y ahorita está una muchachita, bueno, ya señora, yo digo muchachita porque tiene 2 años menor que yo, me quedé en ese tiempo, ¿sí? Tiene como 53 años, yo tengo 55, y está en cáncer terminal en su casa, ya la mandaron. Pero ¿saben cuál es el motivo de su cáncer terminal? ¿Por qué está postrada ahí? ¿Saben por qué está postrada? Porque ella tuvo relaciones con uno que se juntaba con nosotros, también, tuvo 2 hijos, pero el dolor de la separación, de que él abandonó y la dejó con los hijos, jamás lo pudo sacar de su corazón. La amargura, la falta de perdón, todo lo que ella se guardó y que no quiere perdonarlo a él, porque mi papá me llamó y mi hermana y dicen que fueron a verla y que su mamá dice, es que no quiere perdonarlo. Y que mi papá le dijo, hija, ¿por qué no perdonas? Y dijo, prefiero morirme a perdonarlo. Así, esas palabras. Prefiero morirme a perdonarlo. Y mi papá que le habló de mí, así, dice, pues dígale que venga para hablar con él. Y le digo a Isabel, mira, necesitamos ir a hablar con esta gente. Lo que hablábamos ahorita, si tú ves que una gente va camino al infierno y no le hablas, te haces cómplice. El Señor dijo que si alguien se está perdiendo en el infierno y tú no le hablas, la sangre de ellos, ¿de quién dice que la va a demandar? ¿De quién? ¿De quién la va a demandar? ¿Cuánta gente tenemos alrededor que se está yendo al infierno y no le decimos la verdad por temor a que se vaya a enojar? ¿Sabes qué? Mira, te estás equivocando porque tú crees que lo que estás logrando es por tus logros, es por ti mismo, es por... No, no es por ti. Quítate eso, bájate del pedestal del orgullo y de la vanidad espiritual, que lo que tú tienes es por ti, es por Él, por Él, por Él, por Él. Si tú y yo no nos bajamos del pedestal del orgullo y de la vanidad espiritual, creyendo de que, no, pues yo estoy bien, yo soy... Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos yéndonos en un precipicio rumbo al infierno. Rumbo al infierno. Y te vuelvo a preguntar, ¿de verdad quieres que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida? Pues comienza con lo primero, obedeciendo.
obedeciendo. Si yo les preguntara, con eso los dejo ahora sí, ¿cuáles son las dos preguntas o cuáles son, por así decirlo, lo que Jesús nos dejó? ¿Realmente conocemos cuál es el propósito de por qué estamos en la tierra? Sí, exaltarlo, glorificarlo, adorarlo, sí, pero ¿conoces el propósito y conoces tu misión en la tierra? Dos cosas, propósito y misión. ¿Las conoces? ¿Las conocen realmente? ¿Cuál es el propósito de que estemos aquí? A ver. De ellos conocer su palabra para poder seguir transmitiendo su palabra de Jesús. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Sí, ese es el propósito. Aprender, aprender, aprender. Pues yo conozco cristianos que llevan 20 años aprendiendo y tal parece que nunca han dejado de aprender. O también iglesias que cada semana pasan los mismos al altar a que oren por ellos porque siguen igual de heridos y nunca son sanados. Y vemos gente que tiene 10, 15 años en el evangelio y siguen igual de amargados, de dolidos. ¿Realmente hemos entendido cuál es la misión y el propósito? No hemos entendido realmente. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero solamente en conveniencia, pero no en vivencia. Pónganse de pie. El hombre es nada sin Cristo, el Señor. Su alma está muerta sin el Salvador. Pero en Cristo, mi Cristo murió para dar vida al pecador. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o si tú aceptas tendrás vida eterna, amor y luz. Mire, vamos a cantarlo una vez más. Yo me quedaba en pausa porque quería ver y escuchar si de verdad proclamábamos la cruz. Y como que hasta tenemos miedo mencionar la cruz. Y sí se oyó, pero muy leve. Mientras no entendamos lo que Jesús dijo en Lucas 9:23, que si no mueres a ti mismo, si no tomas la cruz diariamente y lo sigues, te estás engañando. Vamos camino al infierno. Vamos a cantarlo otra vez con el entendimiento, ya se lo saben, y con el espíritu, pero que se haga rema esa palabra en nosotros. Vamos a decir una vez más. El hombre es nada sin Cristo, el Señor. Su alma está muerta sin el Salvador.
la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Sí, Señor, que podamos darnos cuenta, Señor, de las trampas del enemigo, Señor, de nuestra propia naturaleza carnal, Señor, del mundo y sus trampas, Señor, y que podamos sacar nuestro pie de la trampa del cazador. El mundo es un lugar donde no hay paz, guerras, envidias, ahí encontrarás. Pero en Cristo hay mucho amor. Si tú le aceptas, salvo serás. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Tendrás vida eterna, amor y luz. Señor, perdónanos, Señor, por nuestra apatía, Señor, por no predicar más allá de lo que podemos hacerlo, Señor, por ser indiferentes, Señor, a los que nos rodean, Señor, que los vemos que van camino al infierno, Señor, a la perdición eterna, y por temor a hablarles, por temor a ofenderlos, Señor, no predicamos. Señor, es tiempo, Señor, de que de verdad entendamos el propósito por el cual tú nos diste el Espíritu Santo. No es para hacer demostraciones como si fuéramos milagreros. No es para hacer demostraciones como si fuéramos exorcistas. Pues, Señor, para predicar tu palabra principalmente, Señor. Para que todo el mundo conozca, Señor, que tú eres un Dios verdadero, Señor. Y que amas a todos, pero solamente moriste y te entregaste por tu iglesia. Y tu iglesia son las personas, aquellos que rinden sus vidas, que se entregan completamente a ti, Señor. Que saben que no somos nada sin ti, Señor. Que hemos entendido, Señor, que nuestra vida es como la niebla, como la neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos, Señor. Que venga esa convicción a nuestro corazón y darnos cuenta, Señor, que muchas veces estamos afanados por el día de mañana, pero sin pensar en el presente, Señor, más preocupados de lo que venga mañana, cuando no sabemos ni lo que será, Señor. Por eso tú eres el yo soy, no el yo seré ni el yo fui, Señor, que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Señor, te damos toda la gloria, Señor, y queremos aprovechar también para orar por las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Jesús, así como está, vamos a orar por las necesidades